Buenas tardes. Les saludo nuevamente desde mi país, Costa Rica. Soy Jonathan Falles. Un saludo sincero para todos ustedes y también al pastor Dowling Ureña, al cual le agradezco la oportunidad para debatir sanamente sobre estos temas tan interesantes para todos nosotros. Nuevamente mi deseo de que quede claro para todos los que me escuchan que esto no es una guerra. Lo que se pretende es conocer más sobre temas de interés y asuntos que todos deberíamos saber para tener una mejor comprensión de lo que creemos. Mi respuesta para el pastor Ureña. Algunos se preguntarán qué importancia tiene saber de este tema en debate. Les diré que mucha, y me remito a hablar exclusivamente de lo que el respetable pastor Ureña omitió. Esto, amigos, es de mucha importancia, y les diré por qué. Ciertamente, lo importante es recibir el mensaje de Cristo y aceptarlo, como bien dijo el señor Dowling. Pero cuando este mensaje, entendiendo esto como un conjunto de elementos importantes para nuestra salvación, viene un poco cambiado o alterado como originalmente fue recibido, es aquí donde comienza el problema, que podría ser bastante grave, ya que esto rompe la unidad querida por Cristo entre los que le siguen, abriendo el camino para nuevas sectas cristianas malinterpretando la escritura e incurriendo en errores que pueden luego acarrear a muchas personas por un camino equivocado. Les pido disculpas por tener que recurrir al siguiente ejemplo muy parecido al que di en la grabación anterior, para ilustrar esto que digo. Los adventistas del séptimo día, debido a su arbitraria interpretación personal de las escrituras, han incurrido en errores garrafales como los siguientes: creyendo que no tenemos alma, creyendo que hay un juicio investigador, creyendo que no hay infierno y creyendo en buena parte que Cristo es un arcángel, al igual que los testigos de Jehová que sostienen dicha doctrina falsa. Es importante por ello no desapegarse del mensaje original de Cristo y los apóstoles, para no incurrir en nuevos errores que hagan crecer aún más las sectas con sus debidos errores, algunos de estos sumamente peligrosos, como el de no creer en la divinidad de Jesús ni creer en el infierno. Me preguntarán, ¿qué diferencia puede haber en tener 7 libros de más o 7 libros de menos, si lo importante es el mensaje de Cristo, el mensaje para la salvación? Algo parecido a esto pude escuchar en el video del pastor Ureña. Insisto, la diferencia es mucha, ya que esto abre más brecha entre católicos y evangélicos, desgarrando la unidad querida por Cristo y modificando parcialmente el mensaje original. Preguntarán algunos, ¿pero en qué puntos abre brecha? Respondiendo al planteamiento del pastor Ureña, el cual nos dice que no importa cuáles fueron esos libros mientras hayamos aceptado el mensaje de salvación, expongo los puntos más importantes para que juzguen ustedes si importa o no, al menos para que estén informados de ello. Si ustedes juzgan que no importa que falten en la Biblia, les invito a quitar de sus Biblias el Pentateuco, o vayamos un poquito más lejos. Los invito a borrar el Antiguo Testamento. Total, si eso no importa, tampoco importará borrar todo lo demás. ¿Qué les parece? ¿Buena idea o mala idea? El hecho de eliminar dichos libros mutila el mensaje bíblico por las siguientes razones. Y es por esto que usted, hermano, no tiene los deuterocanónicos en su Biblia. Estos recalcan en gran manera la importancia de las obras, así como la epístola de Santiago, la cual Lutero quiso borrar por lo mismo. Hermano que me escucha, ponga atención a esto. Martín Lutero también quiso borrar la epístola de Santiago porque habla de las obras. Imagínense si la hubiera borrado. No habría manera de hacerles entender que las obras importan. No habría manera. Y no solo la epístola de Santiago quiso borrar, también quiso hacerlo con Hebreos, Judas y Apocalipsis.
Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Y si no me cree, escucha esto que le voy a decir. Martín Lutero había declarado que la persona se salva solo por la fe, sin necesidad de poner la fe en práctica por medio de obras. Según él, todas las doctrinas deben basarse solo en la Biblia, pero la Biblia según la acomoda e interpreta él. Por eso llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3:28. Es por esto que ahora usted en su Biblia, hermano que me escucha, usted puede ver esta palabrita solo o solamente o algo parecido en Romanos 3:28. Es por esto que usted tiene esa palabra ahí, porque él la agregó, pero esa palabra originalmente no está ahí. Y esto lo hizo para darle solidez a su doctrina de salvación solo por fe. Para ayudarse en su propósito, quiso borrar todo lo que indicara de alguna u otra manera la importancia de las obras, como el libro de Santiago, el cual él no logró borrar, pero sí logró con el libro de Tobías, que deja testificado lo importante que son las obras. ¿Comprende ahora usted, hermano, que me escucha, por qué usted dice soy salvo solo por la fe y únicamente por la fe? Esta doctrina tiene su origen en la interpretación de Lutero. Para él las obras no eran importantes. Es por esto que ahora para usted las obras no importan. Usted, hermano, cree en lo que creía el reformador protestante, no lo que dice la Biblia. También se refirió a la epístola de Santiago como epístola de paja, porque ésta enseña explícitamente la importancia de las obras. Gracias a Dios, los protestantes y evangélicos tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento, porque no aceptaron los cambios de Lutero para esta parte del canon, pero se encuentran en una posición contradictoria. Reconocen el canon establecido por la Iglesia Católica para el Nuevo Testamento, los 27 libros que tiene la Biblia evangélica, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Otra razón para borrar los deuterocanónicos es porque estos de manera contundente respaldan la oración por los difuntos, entendiendo aquí la razón para creer en el purgatorio, cosa que él rechazaba. Explícitamente lo habla así en Tobías y Macabeos. Hermanos, ya con esto hay mucho que pensar, y si le añadimos más razones, en su conciencia queda haberlo sabido y no haber hecho nada por remediarlo. ¿Quién tiene entonces la verdad? La traducción que él hizo malinterpreta palabras para no dar la razón a la Iglesia Católica, pero para no desviarme del tema, no daré ejemplos a esto, y si usted desea averiguarlas, búsqueme por Facebook y con gusto se las hago saber, o usted mismo puede buscarlo y lo va a encontrar, pero eso sí, desde fuentes neutrales. Y si me preguntan, pero ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que ellos, los primeros cristianos, usaran los ahora llamados deuterocanónicos? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Hermano, le tengo algo que decir que tal vez no le vaya a agradar. En el Nuevo Testamento podemos encontrar muchas citas claves por su correlación a los deuterocanónicos y viceversa. Y aquí se demuestra que no solamente hay referencias históricas que respaldan su uso entre los primeros cristianos, sino que hay referencias bíblicas también. Veamos. En Hebreos 11:35 hace referencia a Segunda de Macabeos. Dice así: unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplica este pasaje es a los mártires macabeos, que fueron torturados por conseguir la resurrección. Esto está en 2 de Macabeos 7:11, 14, 23, 29 y 36. Este libro no está en su Biblia, hermanos. También
tenemos que en Sabiduría 2, 18, 20 encontramos una profecía que únicamente puede ser aplicada a Jesús. Dice así: si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según él, Dios le visitará. Es muy clara la relación de esta cita con otra de la narración de la crucifixión. A otro salvó, y asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. También tenemos que en Eclesiástico 27:6 se lee esto: el fruto manifiesta el cultivo del árbol, así la palabra el del pensamiento del corazón humano. Esta es una clara alusión hecha por Cristo en el Nuevo Testamento. También encontramos lo siguiente: el Señor y sus apóstoles observaron la fiesta judía de la dedicación en Juan 10, 22, 36. Pero el establecimiento de dicha fiesta solo se encuentra en los libros 1 y 2 de los Macabeos. Jesús permaneció cerca del templo durante la fiesta de la dedicación y habla de la purificación, al igual que Judas Macabeo habla de la purificación y consagración del templo en Primera de Macabeos 4, 36, 59 y en Segunda de Macabeos 10 del 1 al 8. Hermanos, esto, aunque le parezca cosa sin importancia, sí que lo es. Y no solo es esto, sino muchas otras cosas que no se deben de tomar a la ligera. En este caso, en que se aprecia con claridad que la Iglesia tiene la razón, porque tanto la historia como innumerables pruebas nos respaldan, lo mejor que se puede hacer para refutarlo es negarlo, una y otra vez. No les queda otra mejor opción que eso, y buscar excusas para no tenerlos y no dar el brazo a torcer. No queda de otra que esquivar la verdad y no aceptar la realidad. Y si te mienten en esto, ¿en qué otra cosa te estarán mintiendo? Recuerdo una frase de Joseph Goebbels que se ajusta a este momento. Dice así: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Pero si a usted, hermano, le quieren mentir, mentir y mentir, investigue y compruébelo usted mismo. Busque en enciclopedias, en libros de historia, y verá con sus propios ojos quién es el que miente. Si te dicen que fueron añadidos por la Iglesia en el siglo III o en el siglo XVI, investígalo en fuentes neutrales y verás que esto es mentira. Para justificar la ausencia de estos, no queda otra opción que mentir. Si te dicen que estos libros hablan de cosas que contradicen la Escritura, es una astuta forma de negar algo que no han entendido. Pero como dije al principio, muy fácil es negar algo si primero no te informas. Primero conoce bien ambas posiciones y deduce con ayuda del Espíritu Santo y la oración quién tiene la verdad. Ante esto, solo les queda negarlo y minimizarlo. No hay otra salida que recurrir a pretextos. Y si te dicen que no son inspirados y que tienen pruebas de ello, déjame poner un escudo a esa mentira, porque a continuación nos vacunaremos contra algunas de las más famosas objeciones hechas contra los deuterocanónicos para restarles importancia y justificar su ausencia en las Biblias evangélicas. Los libros de Tobías, junto con Macabeos, es la principal piedra en el zapato de los protestantes, por dejar testificado con gran claridad enseñanzas bíblicas que Martín Lutero rechazó y que ahora los evangélicos, como buenos hijos del protestantismo, siguen la estela dejada por Lutero y rechazan y niegan a como dé lugar estas cosas. Veamos algunas. Dice así en Tobías 12:12:
Sepan entonces que cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones a Dios. Bajo esta frase, la doctrina de la intercesión de los santos y de los ángeles quedaría fortalecida. Y como contradice las enseñanzas de Lutero, ¿qué era lo mejor? Lo mejor era quitarlos. Pero comparemos esta cita de Tobías con Apocalipsis 8, 3, 4. Esta conexión presente entre Tobías y Apocalipsis llevó a Martín Lutero a considerar el Apocalipsis como un libro apócrifo e intentar sacarlo del canon del Nuevo Testamento. Escuchen bien, hermanos, que no lo engañen. Martín Lutero quiso quitar también el Apocalipsis del canon. Lo quiso quitar. ¿Les parece poco esto, hermanos? ¿Les parece poco? Veamos otra objeción contra estos 7 libros. Pero para empezar, veamos lo que dice 1 Samuel 16:23. Cuando el Espíritu de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba la cítara y Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Escuchen bien esto. En Tobías se aprecia una historia similar. Sara se ha casado varias veces y todos sus maridos han muerto por la presencia de un espíritu malo. El ángel Rafael le dice a Tobías que tome un pescado, le saque el hígado y la hiel, que al quemarlo el espíritu malo desaparecerá. Dice así: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, desaparecerá para siempre. Tobías 5:8. Entonces, si dicen algunos protestantes que esto es brujería, que no es bíblico, también sería lo de David. En conclusión, el lector se dará cuenta que son costumbres del antiguo pueblo judío. No significa que esto sea antibíblico. Otro argumento usado contra Tobías lo aprecié de un libro protestante donde criticaban este verso. La limosna libra de la muerte y purifica todos los pecados. Tobías 12:9. A simple vista parece que los pecados fueran borrados no por el poder de Dios, sino la limosna. Pero si miramos el verso dentro de su contexto, veremos que el ángel Rafael en el versículo 7:8 dice: practiquen el bien porque así nunca les alcanzará el mal. Es buena la oración con ayuno, limosna y justicia. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros. Como se ve, el autor está comparando el dar a los pobres con el amontonar tesoros. Y de aquí que muestra cuál de los dos actos purifica más y libra de los pecados. No es en sí el dar limosna, pero comparado con amontonar tesoros, lo primero le agrada más a Dios. Además, completemos esto con otro texto. Por eso, Rey, acepta mi consejo. Borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades con obras de misericordia con los pobres. Esto lo dice Daniel 4:24. No presento aquí todas las respuestas a las objeciones, pero sí presento algunas para que ustedes mediten. Es lamentable ver cómo Lutero buscaba reformar los errores de la Iglesia Católica de aquel entonces, mientras él, a su libre albedrío, quitaba libros de la palabra de Dios, solo porque no iban de acuerdo con sus doctrinas. ¿Cuántos evangélicos desconocen estas cosas? Y les voy a dar un último dato, muy interesante. En los últimos años de su vida, estando ya muy avanzada su enfermedad, el obstinado monje agustino se despedía con esta fórmula de sus allegados: Dios os llene de odio hacia el Papa. ¿Comprende ahora, hermano, que me escucha, por qué a usted se le enseña a aborrecer todo lo que suene a católico? ¿Comprende ahora por qué les inculcan odio hacia el Papa? Mire nada más, hermano, lo que a usted le enseñan: a odiar, así como lo escucha. Y este odio
se le inculca para que usted inculque esto a otros. Hermano que me escucha, este odio no proviene del Espíritu Santo. Proviene de algún otro espíritu, pero olvídese que eso viene de Dios. Si no hayan cómo mentir acerca de la Iglesia Católica, queda recurrir a las leyendas negras para desprestigiarla a como dé lugar, cosa que yo he visto y comprobado. Lo triste es que mucha gente cae en la trampa de creer en las leyendas negras. Recuerden la frase de Joseph Goebbels, que no lo engañen a base de mentiras. Si le quieren meter ideas en la cabeza, infórmese primero usted desde fuentes verdaderamente confiables y después compruebe quién es el que miente. Me despido de ustedes y gracias por el tiempo invertido. Bendiciones.